El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, el pequeño dictador que todos tenemos dentro. Y no se trata de que nadie se enfade, no estoy insultando a nadie, ni estoy llamando a nadie, nada en concreto. Pero sí que quiero ejemplificar una pequeña cosita que nos pasa quizás a la mayoría, por no decir a todos. Vamos a hacer un pequeño juego de imaginación para ejemplificarlo. Imagina que de repente te regalan un país. No importa el que sea, un país totalmente nuevo, como se dice, nuevo a estrenar, en el cual tú decides todo. Es decir, tienes el poder absoluto para poder decidir todo. Su estructura social, su sistema económico, su planteamiento político, todo, absolutamente todo depende de ti. Y no tienes que preocuparte por contentar a nadie, ni por ser democrático, ni nada, no importa. Estamos jugando, esto es un juego de imaginación y tú te puedes construir tu propio país a tu gusto. ¿Cómo sería ese país? Piénsalo un momento. Aunque sinceramente no necesitas pensarlo demasiado, ya sabes perfectamente cómo sería ese país. Incluso aunque ahora te pasen por la cabeza ideas como que tú no quieres imponer tu criterio a nadie, como que te gustaría que todo fuera democrático, que se decidiera entre todos, lo que tú quieras, pero en el fondo sabes perfectamente cómo quieres que sea ese país. ¿Cómo? Muy sencillo, exactamente como tú ves tu mundo. Es tan sencillo como que nuestra visión del mundo es algo totalmente subjetivo y depende de nuestras experiencias y de nuestras vivencias. Si por lo que sea tú eres una persona homosexual que ha sufrido mucha discriminación, en tu mundo, en tu país nuevo imaginario, no habrá homofobia o incluso se castigará y se penalizará por la ley. Si eres una persona animalista, en tu país no habrá maltrato animal, ni se permitirá la caza, ni el toreo, ni todas estas cosas. Incluso si eres una persona que valora mucho el tema económico, el tema capital y el tema del consumo, pues seguramente en tu país imaginario el consumismo y el capitalismo estarán a la orden del día y serán el sistema básico por el que se regirá todo. Es decir, tu país imaginario soñado en realidad es aquel que encaja perfectamente con tu visión subjetiva de lo que es la vida o de lo que debería ser. Bien, pues ahora te toca volver a la realidad, o a lo que todos llamamos realidad, y básicamente el país que tienes no es el que tú imaginas, sino el que te ha tocado. Y puede darse el caso que no se parezca en nada a tu país imaginario, o incluso que vaya en contra de tus principios, de tus ideas o de tus opiniones. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues que es ahí donde aparece el pequeño dictador que todos tenemos dentro, que será más grande o más pequeño dependiendo de las experiencias propias, de lo que nos haya ocurrido en la vida, de los traumas y de las alegrías, resumiendo mucho, de la subjetividad de nuestra propia existencia. Mi pequeño dictador ahora realmente es un poquito más pequeño y más controlado de lo que era hace unos años, que era una cosa desmesurada, era exagerado en el sentido de rabia, de frustración y de rechazo que me producía todo lo que era la sociedad, todo lo que era la humanidad, como yo lo decía, y ahora está mucho más controlado y no es tan grande, simplemente porque hice un gran trabajo consciente al respecto, de intentar controlar todo esto. Pero no nos desviemos del tema y vamos a lo que es el meollo del asunto. ¿Quién es realmente ese pequeño dictador que todos tenemos dentro? Y la respuesta tal vez os sorprenda, o tal vez no, porque realmente es bastante previsible. Ese pequeño dictador que todos tenemos dentro no es otro que nuestro ego. Sí, tal cual. Yo me imagino a mi pequeño dictador, a mi ego, disfrazado con un traje militar, dando órdenes para aquí y para allá, y gritando mucho y tal, y muy enfadado con la vida porque no le acaba de gustar lo que ve. Pero en realidad ahora ya lo tengo un poquito más controlado y es algo bueno, no le dejo salir tanto a pasear y hemos llegado a un cierto acuerdo en el que más o menos hemos aprendido a convivir un poquito mejor. El ego en sí mismo es como un pequeño perrito al que le encanta que le digan esto de buen chico, a que le acaricien la cabeza y que le reconozcan todo lo bueno que hace. El ego funciona así, se alimenta del halago, se alimenta del reconocimiento de los demás, se recrea en la vanidad y un poco en esa idea de la satisfacción del trabajo bien hecho. Y por contra, lo que no soporta es que le critiquen, no aguanta que le señalen los errores que ha cometido, no soporta tampoco que le digan lo que ha hecho mal. Pero técnicamente vamos a volver un poco a lo mismo. ¿Qué es aquello que está bien hecho o aquello que está mal hecho? ¿Quién decide esto exactamente? Pues es sencillo, porque básicamente quien lo decide es el mismo que se lo pregunta. Vuelve a ser el ego, volvemos a la subjetividad del país imaginario. Si es bueno para nosotros, será bueno para todos. ¿No es así? Pues bueno, puede que en algunos casos sí, y puede que en algunos casos no. La pregunta que quizá deberíamos hacernos es, ¿quiénes somos nosotros para decidir lo que es bueno para unos o malo para otros?
Y en este punto es donde ese pequeño dictador que todos tenemos dentro puede llegar a convertirse en un gran dictador que determine el flujo de nuestra vida. Sí, suena exagerado, pero es que es un poco así, porque si a este pequeño dictador que tenemos dentro le damos alas, si permitimos que se haga grande y que se crezca, al final nos acabamos convirtiendo en juez, jurado y verdugo. Y esto no puede ser. No debería ser al menos. Que por otro lado es perfectamente lógico y comprensible que cada uno critique aquello que no le gusta. Es que es correctísimo, es que eso es necesario para que una sociedad avance. No estoy diciendo con esto que simplemente aquello que nos guste no lo miréis, ignoradlo y no hagáis nada al respecto. No, evidentemente todo aquello que no consideréis justo, que no consideréis correcto o simplemente que no os encaje en vuestros principios y vuestras ideas, me parece muy bien que se diga. Lo único que digo es que seamos muy conscientes de que este pequeño dictador que todos tenemos dentro está ahí. Y no solo está ahí por estar, sino está ahí y se cree que tiene la razón absoluta. Es normal, el ego funciona así. Como decía, le gusta que le digan que hace bien las cosas y no le gusta que le digan que las hace mal. Por lo tanto, cree, y nosotros creemos en consecuencia por ello, que todo lo que hacemos nosotros está bien. Pero no tiene por qué ser así, ni siquiera tenemos por qué estar en lo cierto. Como decía en uno de los primeros capítulos de esta nueva etapa, solo sé que no sé nada, no tengo la razón absoluta, pero no yo, sino todo el mundo. Por lo tanto, cuidado con este pequeño dictador que tenemos dentro, porque como decía, se puede convertir en un gran monstruo que dé por hecho que todo lo que hace lo hace bien y todo lo que hacen los demás, que no sea lo mismo que haría nuestro pequeño dictador, está mal. Sobre todo porque puede que se dé el caso que nuestro pequeño dictador esté en el bando favorecido por la circunstancia. Es decir, a lo largo de la historia han habido varios colectivos que se han visto atacados y que no han estado en el lado que el colectivo general favorecía. Casos como por ejemplo tema de raza, tema de género, tema de orientación sexual. Pues está claro que aquellos que estaban dentro del colectivo oprimido o discriminado no sentían lo mismo ni tenían la misma percepción de la vida que aquellos que sí estaban dentro del supuesto colectivo general no discriminado. Y esto era así porque tocó ser así, pero podía haber sido al revés. Y a pesar de que yo tengo, supongo que lo puedo decir así, la gran suerte de no haber pertenecido a ningún colectivo típico discriminado, creo y siento que no me gustaría pasar por lo que sí han pasado estos colectivos discriminados. Creo que esto es una cosa muy evidente. Lo que pasa es que quizás no lo sea tanto para nuestro pequeño dictador que todos tenemos dentro, es decir, para nuestro ego. Para nuestro ego, como siempre digo, lo correcto es aquello que está dentro de sus parámetros, y todo lo que no lo esté no es correcto ni es bueno. Y según como tengas de grande o de pequeño a tu dictador interior, pues enfocarás estas cosas desde una perspectiva más positiva, más abierta y menos restrictiva, o todo lo contrario. Y antes de acabar el capítulo, sí que me gustaría destacar un par de conceptos más respecto a estos pequeños dictadores que todos tenemos dentro, y es que si echamos un vistazo atrás a la historia, nos daremos cuenta que todos los dictadores que han habido comparten ciertas similitudes entre ellos, y muchas de ellas nos están afectando ya. La primera es que prácticamente todos los grandes dictadores de la historia han surgido en momentos de crisis, en momentos de debilidad de la sociedad y en situaciones en que digamos que el bienestar común estaba más o menos en entredicho. Ahí es cuando el verdadero dictador se hace grande y empieza a aplicar su ley sin ningún tipo de restricciones. Y en segundo lugar, y no menos importante, si os fijáis a lo largo de la historia, los dictadores siempre han tenido una cierta facilidad para entenderse entre ellos. No es raro ver dictadores de diferentes países e incluso de naciones muy lejanas que se han hecho amiguitos, por una cuestión sencilla, es que tienen básicamente el mismo espíritu común dictatorial, y eso hace que se puedan dar la mano con cierta facilidad. Bien, pues si combinamos ambos aspectos y pensamos en los días que estamos viviendo actualmente, nos encontramos que en estos tiempos de crisis mucha gente está dejando crecer y hacerse inmenso a su pequeño dictador que todos llevamos dentro y que además se une con cierta facilidad a los pequeños dictadores que otra gente lleva dentro que también se están haciendo muy grandes. Es decir, entiendo que la situación que tenemos requiere que de alguna manera se establezcan ciertas normas y ciertas limitaciones, y creedme que no seré yo el que diga que no se tiene que hacer. Yo he cumplido a rajatabla todo lo que se ha dicho, esté más de acuerdo o menos. Entiendo la gravedad de la situación. Pero hay personas que no. Hay personas que por lo que sea pues han tomado decisiones que quizás sean más correctas, quizás sean muy incorrectas. Esto ya que lo juzgue cada uno.
La cuestión es que en base a esto que ha estado ocurriendo, muchos pequeños dictadores que se han unido a otros pequeños dictadores se han puesto de acuerdo para pedir y reclamar incluso al gobierno que tenga mucha más mano dura contra todo aquel que no haga las cosas que dicen que tienen que hacer. Y creedme, no seré yo el que diga que no se tenga que perseguir un poco a aquellos que se saltan las normas comunes para todos, pero tened cuidado porque en el momento en que tú le das manga ancha a un gobierno o a cualquier entidad o organización para que aplique más mano dura, hay que tener cuidado porque quizás esa mano dura luego se puede volver contra ti y te sorprenderás, no entenderás cómo es posible que de repente el gobierno tenga mano dura contra ti, cuando realmente has sido tú el que la has reclamado contra otros. Y con esto no estoy diciendo que no se tengan que perseguir según qué actitudes, según qué comportamientos. Evidentemente hay que intentar mantener un cierto equilibrio y una cierta paz a nivel de sociedad. Lo único que os pido es que seáis conscientes de lo que estáis pidiendo cuando dejáis que vuestros pequeños dictadores que todos llevamos dentro tomen el control. Por lo tanto, y cerrando el capítulo ya con este punto, lo único que os quiero decir es que seáis muy conscientes de que incluso las personas que tienen la mentalidad más abierta, en el fondo sí que tienen ese pequeño dictador adentro, y lo único que hace falta con ello es ser consciente y actuar en consecuencia, tal cual eso, sin más, simplemente ser conscientes de que ese dictador está ahí y no darle más bola de la que se merece. Porque si no, al final lo que va a pasar es que va a haber una lucha de pequeños dictadores que se habrán hecho grandes dictadores dentro nuestro, que quizás arrastren a más gente, y al final se va a liar aquí la de Cristo. No le deis mucha bola a ese pequeño dictador, prestadle atención para que no se vaya de las manos y escuchad lo que tiene que decir, que no tiene por qué ser negativa la opinión de este pequeño dictador, pero sobre todo que no dirija vuestro país, al menos el interior, que es el único que tenéis control real sobre él. Sin más, me despido diciéndoos como siempre que nos vemos en el camino tras el despertar.